Quiero que por favor nos podamos ubicar en la palabra. Vamos a leer en Jeremías capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Estamos listos. Sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos los que nos ven por el canal. Quiero que comenzar con esta palabra conocida. El que no la conoce, lo invito a que pueda leer todo el capítulo o todo el libro, si es preciso. Jeremías capítulo 2, verso 1 y 2. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí. La palabra de Dios viene al profeta Jeremías y le dice: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Claro, estas no son palabras de Jeremías. Lo que viene a continuación son palabras directas de Dios. Recordemos que Jeremías es el profeta que Dios usa para hablar a su pueblo, para hablar a Israel. Y las instrucciones de Dios son estas para Israel. Dice: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Y estas palabras son dadas, repito, directamente de Dios al profeta. El profeta Jeremías es un hombre que el Señor levantó para predicar de arrepentimiento, para predicar arrepentimiento al pueblo de Israel. Jeremías desenvuelve el ministerio en el reino de Judá. Y claro, Dios le da palabra porque comienza a hablar a Israel por la deslealtad que tiene Israel con Dios. Y vemos al profeta que trae palabra para juzgar. Este mismo profeta es el que le dice a Israel que iban a ser presos, iban a estar en cautividad por Babilonia. Y déjenme decirle que Jeremías vio el momento en que el pueblo fue atacado y fue llevado preso por Babilonia. Bueno, el profeta Jeremías da estas palabras de manera de exhortación, de llamar la atención para Israel, y hoy también podemos rescatar algunas cosas para nosotros. Y cuando leemos estas palabras, que es de Dios a través del profeta, podemos encontrar cómo hay nostalgia de parte de Dios en estas palabras, en esta expresión. Cuando habla recuerdo el amor de tu juventud, nos lleva a que Dios está recordándose, del pasado en el que Israel para Dios para ellos era lo único. Ellos servían a Dios, ellos querían seguir siendo hijos de Dios. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios, pero Dios está recordando una época en donde para Israel Él era todo. Dice: recuerdo el amor de tu juventud, es decir, lo que ayer fue una realidad para mí, donde yo era su Dios, hoy ya no lo es. Y son palabras que podemos también aplicar para nosotros hoy. Recuerdo cuando a lo mejor, cuando hicimos la oración inicial de fe y empezó esa gran pasión, o lo que llamamos algunos, ese primer amor en cada uno de nosotros. Pero al pasar del tiempo y al pasar de situaciones, parece que en algunos eso comenzó a menguar. Y esto es lo que Dios les quiere recordar y llamar la atención al pueblo. Y lo que Dios está reclamándole a Israel es: ustedes son mi pueblo, ustedes fueron formados, ustedes son de exclusividad para mí. Y lo que Dios está reclamando y recordando es la fidelidad del pueblo de Dios, de su pueblo. El pueblo de Israel, dice Deuteronomio: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Para eso fue creado Israel, para ser propiedad exclusiva de Dios. Tú y yo hemos sido creados con esa misma intención. Tú le perteneces a Dios.
No puede ser que circunstancias, momentos o situaciones nos tengan que robar esa sincera fidelidad a Cristo. Es lo mismo que le dice el Señor. Ustedes son mi pueblo, me pertenecen. Quiero recordarte hoy, le perteneces a Dios. No, le pertenecemos a Dios. Dice, de todos los pueblos de la tierra, Israel, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas un tesoro especial. Esas son palabras para usted hoy. De entre tantas personas, de entre tantos llamados, pocos han sido elegidos y escogidos por Dios para ser su pueblo, es más, para ser su tesoro especial. Amados, eso somos nosotros. De entre tantos, el Señor nos ha escogido a nosotros para ser su pueblo especial. Y Dios también le da algunas directrices a Israel. Como ustedes son mi pueblo, ustedes son mi especial tesoro. En Éxodo 20 le dice, ustedes no van a tener dioses ajenos. Nada podrá estar por encima de mí. Y cuando vemos la palabra de Jeremías, Dios está recordando todo eso. Fueron creados para mí, fueron librados del cautiverio por causa de mi mano, y por encima de mí no hay nada, pero resulta que pasó todo lo contrario. Y Dios está reclamando, recuerdo, cuando ustedes entendieron en ese tiempo todas las instrucciones y vivían de acuerdo a eso que yo les dije. El Señor también le dijo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor recuerda con nostalgia de Israel? Dice el verso que leímos, lo que el Señor recuerda con nostalgia es el amor de tu juventud. Lo que Dios recuerda con nostalgia es tu cariño de novia. Amados, esas dos expresiones hablan de una conexión y de una relación íntima que existía entre Israel, su pueblo, y Dios. Es lo mismo que hoy podemos sacar y traer al presente. ¿Cómo ha estado o cómo está nuestra devoción o nuestra relación íntima con el Señor? Recuerdo cuando en momentos estabas así, recuerdo cuando yo era el único a quien tú acudías. Pero parece que a pesar del tiempo a Israel se le olvidó y comenzó a deshonrar lo que eran para Dios. Ese recuerdo, ese amor, ese cariño de tu juventud está hablando, repito, de una relación íntima con el Padre. Porque a este pueblo, su pueblo, Dios trae a memoria ese amor inicial, ese amor apasionado, esa fidelidad a Él. Y agrega un poco más, dice, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, en otras palabras, cuando tú estabas tan enamorada de mí, que tu fidelidad era a toda prueba. Hoy, estas palabras debemos hacerlas nuestras. Cuando nuestra fidelidad es probada por encima de situaciones, de circunstancias, ¿qué gobierna? ¿Qué nos gobierna? Cuando tu fidelidad no estaba condicionada por las circunstancias. Amados, si hay cosas que nos harán querer entrar en este espejo que es Israel, porque tu fundamento también será probado. Tal cual dice Pedro que nuestra fe es como el oro, será pasada por el fuego, y ese fuego del que habla es parecido a lo que vive Israel por circunstancias, por situaciones. Cuando estamos bien, es verdad, cuando estamos bien parece que somos como que más agradecidos, pero cuando pasamos por pruebas, pero cuando pasamos por situaciones, no permitas que las circunstancias, que personas puedan condicionar tu fidelidad a Dios. Esto le pasó a Israel, es un espejo en el cual hay que vernos. Cuando no necesitabas un entorno favorable, le está diciendo a Dios, Dios a Israel, tú me seguías. Pero es que no me está yendo tan bien y parece que hay algunas cosas de nuestro entorno que han cambiado y eso quiere condicionar nuestra fidelidad al Señor. El Señor le dice,
Si era el desierto, te mantenía fiel, por favor. Y si era tierra árida, esto no cambiaba tu posición porque me amabas. Amado, no permita, por favor, que este amor y esta sincera obediencia y fidelidad al Señor cambie tu posición. Hoy entendemos lo que somos en el Señor. Hoy tú sabes ya que eres en el Señor. Y sabemos también que hemos tomado parte de este reino. Quiero recordarte que tu posición, que el entorno favorable o no, o que las condiciones que están a nuestro alrededor no nos puedan dañar, no nos puedan quitar la mirada de lo real, porque todas las cosas se darán para que tú puedas desviar tu sincera fidelidad a Cristo. Y esto le está pasando a Israel con estas palabras. ¿Qué quiere Dios? Dios quería llevar a Israel. Hoy nos quiere llevar a nosotros a una profunda reflexión sobre tu amor y sobre tu fidelidad a Dios por encima de las situaciones. Esto me lleva a hacerme unas preguntas, y es que si lo que estamos viviendo hoy, que si lo que tú estás viviendo hoy es consecuente con tu ayer. Si ayer estabas tan apasionado y amábamos a Dios, quiero preguntarte hoy si esa pasión y ese amor todavía está. O si han pasado situaciones que han condicionado esa fidelidad. Si tu pasión, si esa pasión cuando comenzaste es todavía la misma. O eso quedó en el pasado y hoy tu realidad es otra y te ha hecho alejar un poco de esta relación o de esta conexión íntima con el Señor. El verso 3 dice, Israel estaba consagrada al Señor. Israel era la primicia de su cosecha, porque todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía calamidad, afirma el Señor. Y aquí, en este verso, si notamos, hay dos palabras interesantes que vienen conectadas con el versículo anterior, que manifiestan la nostalgia del Señor. Y esas dos palabras en este texto es estaba y era. Israel estaba consagrada. Israel era las primicias de las cosechas de Dios. Este pueblo estaba consagrado, lo cual significa que ellos sabían que le pertenecían exclusivamente a Dios. Quiero recordarte también hoy que tu consagración dice que tú le perteneces a Dios. Que tu familia, que tu matrimonio, que tus hijos le pertenecen a Dios. Y cuando habla de consagración, está hablando de ese estado de exclusividad en donde no pueden haber ciertas cosas que nos gobiernan, sino que por encima de eso Dios siempre tiene que estar. Y que el primer lugar en todo debe merecerlo nuestro Dios. Israel era posesión exclusiva de Dios. Es decir, el amor de Israel hacia Dios, ese era un bien que le pertenecía a Dios. Tu obediencia, tu fidelidad, tu amor por Dios, no es porque Dios ha sido bueno, no. Es porque ese amor que está en nosotros es un bien que es de Dios. Te recuerdo, nadie debe robar lo que le pertenece a Dios. Tu amor a Dios. Dice la palabra, eran las primicias de la cosecha, lo más preciado y valorado, que nadie podía meterse con Israel porque tenía consecuencias a causa de lo que ellos eran y por causa de tan cercanos que ellos eran al corazón de Dios. Israel no necesitó de nada ni de nadie porque Dios era todo. En el verso 4 y 5 dice, escuchen las palabras del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí
sus antepasados que se alejaron tanto de mí, se fueron tras... Mire, esta expresión es terrible y es tremenda. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Estas palabras nos muestran lo dolido que está Dios con su pueblo, con Israel. Y esta pregunta que les dice, ¿qué mal les hice yo para que ustedes se comporten de esa manera? Amado, Israel se había alejado de Dios no unos milímetros, sino dice, tanto se han alejado de mí. ¿Cómo llegaron a alejarse tanto? ¿Cómo permitieron ustedes que su corazón se desvíe de este amor, de esta posición que tienen en mí, dice el Señor? Y Dios comienza a mostrar esta terrible infidelidad de Israel. Se fueron, dice la palabra, tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Cuando alguien desvía su corazón, todo lo que es nada para Dios, eso se lo lleva. Le roban la atención. Se fueron tras lo que nada vale. Claro, ellos en su corazón habían permitido que cosas se metieran dentro de ellos. Y cuando alguien se aleja de Dios, se va tras lo que nada vale, tras lo temporal. Saca la mirada de donde debe estar centrada su atención en Dios y comienza a fijarse en otras cosas. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Quiero pedir que me prestes atención a esto que viene. Porque lo que está mostrando Dios a Israel es que cuando ellos se van tras lo que nada vale, está hablando de la idolatría. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses y comenzaron a ser infieles al mismo Dios. Y cuando hablamos de idolatría, no quiero que lo relacione con imágenes, con cosas temporales visibles. No. Salgamos de ese pensamiento y vayamos un poco más allá. Porque debemos entender que idolatría no es solamente los muñecos y las imágenes. La idolatría que además Dios está reclamando a Israel, aparte de adorar a otros dioses, es que por encima de la voluntad de Dios los comenzó a gobernar su propia voluntad. Eso también es una manera de idolatría. Cuando hay idolatría en alguien, cuando decide seguir sus propios caprichos, sus propios deseos, su propia voluntad, y la antepone, la coloca por sobre la voluntad de Dios. Eso es idolatría. Israel dejó de ser fiel a Dios por seguir su propia voluntad. Y aquí quiero centrar la reflexión de esta mañana. Israel siguió lo que ellos quisieron. Ellos por querer adorar, y cuando hablo de adorar es que ellos quisieron vivir gobernados por otros dioses, pero no por su Dios. Fíjese, el pueblo que Él creó para sí, para que lo ame, hoy ese mismo pueblo le ha dado la espalda a su Creador. Y Dios nos vuelve a recordar hoy, otra vez con este espejo y este ejemplo, lo que es seguir mi propia voluntad, lo que es seguir mis deseos, lo que es seguir y hacer las cosas como quiero. ¿A dónde nos lleva mi voluntad, mis deseos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y lo que es vivir bajo mis propios criterios. Hoy es esta reflexión, porque todo lo que dije hace unos minutos atrás sobre Israel, lo podemos resumir en esto. Ellos dejaron de ser fieles a Dios en circunstancias, en momentos,
Ellos fueron desviados de Dios. Ellos fueron desconectados del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque siempre quisieron seguir sus propias causas, sus propios deseos, sus propias voluntades. Amado, hoy es propicia estas palabras para recordarles a todos que cuando nos gobiernan nuestros propios asuntos, tenemos que entender que eso nos lleva a un camino que no es el de Dios. También debemos ver que hay consecuencias al querer hacer las cosas como queremos. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en su modo de vivir que agrada a Dios. Cuando dejo de ser fiel, cuando comienzo a seguir mi propia voluntad, cuando no hay un progreso espiritual y cuando lo que hago no le trae gloria a Dios. Quiero recordarte eso hoy también. Sigan progresando en su manera de vivir, que esa manera como ustedes viven todos los días, no en un salón, no en una reunión, que su manera de vivir agrada a Dios. ¿Cuándo agradamos a Dios? Cuando espiritualmente estamos en crecimiento, cuando estamos progresando, de tal modo como lo aprendieron de nosotros, de hecho, y ya lo están practicando. Verso 2, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. El verso 3, puede levantar su mano, por favor. Las instrucciones del Señor es que la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La voluntad de Dios, que sean santificados. Pero ¿cómo logro la santificación? La santificación no es algo que tú haces. No se dará porque te portes bien. La santificación es una obra del Espíritu de Dios. Y que Dios querrá siempre encontrar dentro de nosotros una disposición para que su Espíritu trabaje dentro de nosotros. Cuando hablamos de progresar para agradar a Dios y cuando hablamos de que la voluntad de Dios, mire, qué tremendo es esto. La voluntad de Dios es, dice, que se aparten. Bueno, aquí enumera muchas cosas de la inmoralidad sexual y de otras cosas, pero la voluntad de Dios es que sean santificados. Ahí nos está diciendo que la voluntad de Dios es, primero, que ustedes tengan muchos bienes, como lo decía Yoraima. La voluntad de Dios no es que ustedes no sufran enfermedades ni pasen situaciones difíciles. No, porque todas esas cosas nos van a pasar, nos van a suceder. Mucho más que algo que sufra, que no tengo, o que no llega, o que es la necesidad que pueda atravesar hoy. Es que lo más importante es que en el corazón, en sus vidas, ustedes sean santificados. Es lo más hermoso, es lo más grande que nos puede pasar. Necesidades van a haber siempre. Saquemos la mirada de lo temporal y terrenal y elevemos a lo que realmente tiene un valor para Dios. Es que ustedes sean santificados. Esa es mi voluntad. En otras palabras, es que todo lo que hagas, que todo lo que tú decidas hacer hoy, mañana, que afecte positivamente tu familia, tu entorno, que todo lo que hagas y todo lo que decidas tenga siempre que estar bajo la voluntad de nuestro Padre. Israel hizo lo que quiso, pero lo que hizo lo llevó a caminar a espaldas de la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad del Señor, eso también nos habla de que yo estoy considerando que soy propiedad exclusiva de Dios y por tanto, por considerar eso, soy fiel a Dios. Pero Israel decidió hacer lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Y si a Israel le costó vivir así, hay mucha gente que le cuesta vivir bajo la voluntad de Dios. Y si a alguien le cuesta vivir bajo la voluntad de Dios, lo que debería preguntarnos es, si me cuesta, si a Israel le costó vivir bajo la voluntad de Dios, si a mí me cuesta, eso habla de qué voluntad me gobierna.
Porque a Israel le costó, y si le costó, hicieron finalmente lo que quisieron. Y si hoy me pasa a mí, ¿por qué me cuesta agradar a Dios? ¿Por qué me cuesta ser fiel a Dios? ¿Por qué me cuesta amar a Dios? Debo preguntarme, ¿qué voluntad estoy siguiendo? Si es la de Dios, obedeceré, agradaré a Dios. Pero si es mi voluntad, nunca voy a corresponder a lo que Él quiere. Me será pesado, será muy largo. Será un camino demasiado largo para seguir. Pero si es Dios en mí, si es Él que me gobierna, siempre corresponderé a su voluntad. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Quién es paciente? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! ¿Qué quiere Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo soy capaz de vivir en este estado, estoy mostrando a Dios, Señor, tú me gobiernas. Es tu voluntad la que me gobierna. El que la voluntad de Dios me gobierne es mucho más si me equivoco o cometo ciertos pecados o ciertos errores. Es que cuando me equivoque y haya una necesidad de arrepentimiento, sea por causa del propósito de Dios, sea por causa de corresponder a Dios. Dijo Jesús en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. No busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si queremos agregar algo más, podemos decir que la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es reunir todas las cosas en Cristo? Reunir todas las cosas en Cristo es que lo que te pasa aquí, es que lo que te gobierna aquí, eso esté en la voluntad de Dios. Es que lo que decidas, es que lo que hagas de obra, de palabra, de hecho, eso esté gobernado por Dios. Y después que todo tu ser internamente esté reunido, esté gobernado por Dios, eso toque también a tu familia. Eso toque a todos. Reunir todas las cosas en Cristo es que no me puedo salir de lo que Dios quiere. No me puedo salir. Así quiero o así lo vea tan pesado. Es que hay algo dentro de mí que es Dios mismo que me llevará a cumplir y a vivir de esta manera. Eso es lo que significa reunir todas las cosas en Cristo. Y si vemos en Jesús, por supuesto, Él reunió todas las cosas para Dios, porque Él dijo, yo no vine a hacer aquí lo que yo quiero, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y algunas veces nos ha pasado que sabemos que parece que la voluntad de Dios es como un jarabe de esos que son amargos, que nos los tenemos que tomar porque sabemos que nos va a curar y nos hace bien. Y la voluntad de Dios se ha convertido en algo tan pesado, en algo tan agrio y amargo para muchos. Ay, es muy difícil estar en la voluntad de Dios. Pero Jesús fue capaz de obedecer, no lo que quiso hacer en la tierra, sino de honrar y de reunir sus hechos, su modo de vivir, su modo de hablar, su modo de conducirse cuando estuvo en la tierra. Dice la palabra, vine a hacer todo lo que el Padre me ha mandado hacer. No vine a hacer lo que quiero. ¿Cuántos hoy podemos decir eso mismo? Señor, no se haga lo que yo quiero en tal situación, que se haga tu voluntad dentro de mí. Eso nos habla de vivir de manera permanente, dándole gloria a Dios. Quiero recordarte hoy, quiero recordarles a los que nos ven, Dios no te envió a esta tierra, Dios no te salvó para que vivas conforme a tus criterios.
Dios, repito, no te mandó a esta tierra, no te salvó para que vivamos de acuerdo a lo que nos parece. Es que estamos en esta tierra para obedecer la voluntad de Dios. No es como creo, no es como quiero, es como Dios quiere. Que otros quieran vivir de esta manera, dándose permiso, haciendo lo que quieren, se está bien. Pero tú no eres otro, pero tú no eres cualquiera. Que Israel lo hizo, sí, pero en muchas oportunidades también se arrepintieron. Y mucha gente pereció, sí, pero mucha gente también cumplió y fue obediente hasta el final. Ay, pero es que yo veo que fulano tal vive de esta manera y le va bien. Y es que a veces lo que nos hace daño es tratar de ver los aparentes resultados de otros. Y esto lo he conversado con algunos. Pero Señor, si yo te sirvo, si yo te honro, si yo hago tu voluntad, si yo estoy caminando como debe ser, y otros que están regulares, otros que están mal, están mejor que yo, y lo medimos por lo que tenemos o por las necesidades que no están cubiertas, y algunos entramos en esa disyuntiva, Señor, pero ¿cómo es posible si yo soy tu hijo y fulano de tal, que ese es un hijo del diablo, que tal cosa, y le está yendo mejor que yo? ¿A cuánto le ha pasado eso? No me diga. Ahora sí me puede levantar su mano. Que otros vivan de esa manera, que otros hagan y se conduzcan de acuerdo a su manera, son otros. Pero quiero recordarte lo que dice la palabra. Ustedes son una familia escogida para Dios. Ustedes son sacerdocio al servicio del Rey. Ustedes no son cualquier nación ni cualquier pueblo, dice la palabra. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto es para que anuncie sus maravillosas virtudes, al cual Dios los llamó a salir de las tinieblas de la oscuridad a su luz admirable. Que otros lo hagan, que lo hagan, pero tú no eres cualquier persona, no eres cualquier pueblo, eres la nación que Dios escogió para Él. Y cuando hablamos de una nación, estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de una tierra, de un lugar específico, de un territorio. Porque no hay un pueblo, hay una iglesia, todos los pueblos son de Dios. Bueno, usted está llamado a vivir de esta manera. Familia escogida, sacerdocio al servicio del Rey, nación santa, pueblo comprado por Dios. Eso eres tú y yo, eso somos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, viendo el espejo de Israel, debo decir que la voluntad de Dios implica vivir para lo que Dios quiere. Otra vez, la voluntad de Dios implica vivir solo para lo que Dios quiere. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es mucho más que la oración que hicimos un día, la oración de fe para arrepentimiento. La voluntad de Dios es mucho más que venir aquí. La voluntad de Dios es mucho más que orar o que leer la Biblia. La voluntad de Dios es que yo lo pueda obedecer siempre. Que obedezca a Dios en todo. La voluntad de Dios no se trata, entre comillas, de ser un buen cristiano. Es que a pesar de las circunstancias que usted pueda atravesar, se trata de dedicar nuestra vida a Dios conscientemente de lo que ya somos. Dedicar nuestra vida a Dios para cumplir su voluntad. Y cuando yo dedico mi vida para agradar a Dios, para vivir en su voluntad, lo que yo haga, lo que suceda en mi casa, se reflejará. Eso alcanzará todo lo que administro. La voluntad de Dios comienza cuando entiendo para qué y para quién vivo.
Usted no vive para su familia, usted vive para Dios. Porque usted es creación de Dios. ¿Para qué y para quién vivo? Finalmente, lo que Dios requiere de nosotros es que todo lo que hagas, lo hagas con sinceridad y con fidelidad a Dios. Quiero hoy que puedas reflexionar si lo que estás haciendo es fiel a Dios o es fiel a tus criterios, a tus conceptos. Porque ahí dependerá el saber cómo estoy, cómo voy caminando, si me tengo que retroceder y si me tengo que devolver y si tengo que proceder al arrepentimiento. Es el tiempo hoy, pero necesitamos poner como una especie de balanza para quién vivo hoy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿A quién le doy lo que hago? Dice la palabra, habla Hebreos de Jesús y de Moisés como hombres que fueron fieles a una asignación específica. Estamos claros ahí. Moisés fue fiel para lo que Dios le encomendó. Y Jesús fue fiel para lo que el Padre también le entregó a hacer. Moisés fue fiel al que lo nombró. Moisés fue fiel como siervo y Cristo como hijo. En diferentes circunstancias y en distintas posiciones, hay algo que resalta, es que ambos fueron fieles al que los llamó. Quiero decirte hoy que para cumplir con lo que Dios nos ha asignado, Él requiere fidelidad de nuestras vidas. Él requiere que seamos fieles a su voluntad. Permítame otra vez llevarlo al principio, al espejo de las palabras de Jeremías que habla del pueblo de Israel. Ustedes vieron cómo el profeta, Dios lo levanta para exhortar al pueblo, para llamar la atención, para que ellos se devuelvan, para que ellos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, cuando le habla estas palabras, Israel estaba totalmente desviado de Dios. La lealtad a Dios la perdieron. El principal problema fue que ellos se fueron tras otros dioses, lo que dice la palabra, lo que nada vale. Hay mucha gente gobernada por lo que nada vale. Y hoy te quiero llevar nuevamente a este espejo. Fidelidad a su voluntad tiene que ver con oír y obedecer. A ellos les costó. En ese tramo, ellos estaban sordos, ellos estaban ciegos, porque quisieron vivir gobernados por lo que quisieron, por lo que creyeron que estaba bien. Bueno, la voluntad de Dios tiene que ver con oír y obedecer. La capacidad de oír y obedecer la voz del Señor es la medida de tu fidelidad a Dios. ¿Soy capaz de oír a Dios? Ok. ¿Cuánto soy capaz de obedecer lo que Dios me habla? Cuando yo obedezco lo que sé, lo que Dios me habla, eso me dice de que hay una medida. Si oigo y obedezco lo que Dios me dice, entonces estás siendo fiel a Dios. Pero cuando oigo lo que quiero y hago lo que quiero, hay un abismo entre lo que es la voluntad y la fidelidad a Dios y lo que queremos y lo que hacemos nosotros. ¿Se puede poner de pie, por favor? Aleluya. Quiera Dios que en este proceso y en este tramo, en este camino que estamos recorriendo, el Señor pueda seguir hablándonos y cada vez que Él nos hable podamos ser capaces de oírlo, pero también de obedecerlo. Esta historia a mí
me llama mucho la atención estas palabras de Jeremías con respecto al pueblo. Porque de verdad hay una nostalgia y hay un dolor de parte de Dios con lo que Él llama mi pueblo. Mi pueblo. Israel fue creado exclusivamente para Dios. ¿Qué esperaba Dios? Que Israel pudiera valorar que Él siempre debía ser su Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que por encima de Él nada pueda estar en tu vida. Lo que sea que estamos viviendo o que estemos atravesando al día de hoy, que Dios siga estando por encima de esas cosas. Que no te desvíe ni un momento, ni un segundo. Que nuestra mirada no sea quitada de lo que llama la palabra las cosas eternas. Vuelvo a repetir algo del domingo, que centremos nuestra atención siempre en Dios. Lo que nada vale es lo que nos quiere mover, es lo que gobierna a otros. Jesús dijo un día en Mateo 6 que los paganos, es decir, que los que se fueron tras lo que nada vale, ellos están pendientes ¿de qué? De los problemas, de las necesidades, del qué voy a comer, del qué voy a vestir, de cuándo me llegará esto. Jesús dijo, los paganos están detrás de estas cosas, pero ustedes son mi pueblo. Y cuando lo que nada vale gobierna a otros, eso a ti no te mueve. Señor, estoy pasando necesidad, pero tú proveerás. Pero tú eres mi Padre, que tienes cuidado de mí. Y recuerdo las palabras que dice, que Él viste los lirios del campo, que Él le da comida a las aves del cielo, que no trabajan, que no tienen depósito, pero Él les da. Remata las palabras diciendo Jesús, cuanto más su Padre que está en el cielo no les dará a ustedes todas las cosas. Hermanos, vale la pena ser fiel a Dios. Lo que sea que te suceda, así conmueva tus emociones, que no seamos como este espejo que nos muestra la palabra en Jeremías. Que puedas ser fiel al Señor en lo que te entregó. Que tú puedas conducir tu vida de acuerdo a lo que Dios dice. Sé fiel en tu asignación. Sé fiel en lo que estás haciendo. Sé fiel en lo que el Señor te entregó. Yo no voy a dar recompensa. Es Dios quien recompensará. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Queremos reconocer, Señor, que en todo tiempo sea tu vida, tu Hijo en nosotros, quien nos gobierna, tu voluntad, Señor. Queremos pedirte que no queremos que la manera de pensar y de ver las cosas sea la que nos gobierne y nos termine apartando de esta obediencia a tu voluntad. Señor, rompemos con todo criterio, rompemos con toda conclusión equivocada que hemos tenido, que nos ha hecho vivir en situaciones parecidas al pueblo de Israel. Rompemos con eso. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos gobierne y el que nos conduzca siempre en todo tiempo. Que nada de lo creado de esta tierra, y eso incluye nuestras emociones, nos puedan desviar de tu voluntad de oír. Señor, líbranos de movernos fuera de tu voluntad, fuera de tu propósito.